Buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la clase de Moisés, la segunda parte. Eh, Esta clase también la tendremos en YouTube. Les pido y les recuerdo que le den un like y se suscriban para que esto pueda seguir circulando. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos en la última de las láminas que quedamos allí. Gracias al Señor. Estoy aquí arreglando los controles. Gloria a Dios. Comenzamos entonces. Eh, Estamos estudiando, como les dije, la clase, la vida de Moisés. Por supuesto, esto no solamente es la vida de Moisés, también tiene partes de lo que fue de lo que es la parte de Israel, de las lecciones aprendidas. Vamos a estar abarcando también el liderazgo de Moisés, su personalidad. Son buenas lecciones para todos, ¿no? Acerca de este personaje. Eh, También, no solamente es bíblico, también hemos sacado unas interpretaciones del Talmud, que son unos escritos de los escritos de los primeros 5 libros, y el Midrash, que es más o menos unas clases o prédicas o estudios acerca eh, de de esto Talmud, escritos de escritos hebreos y judíos. Y hoy vamos a comenzar con la revelación del nombre divino. Cuando Moisés, que estaba allí en el desierto, ¿verdad? Eh, ya lo estudiamos, él se acerca a ve que hay una zarza encendida que no se consumía, no ardía. Era un fuego, pues, que no destrozaba la, eh, la zarza, pues, el arbusto. Le pregunta el nombre al Señor que él le va a dar a los israelitas. Si le preguntase, bueno, pero ¿cómo se llama tu Dios? ¿Quién es? Y Dios le respondió con este texto, en el texto bíblico de esta manera. Yeyeh, Asher Yeyeh, traducido comúnmente como yo soy el que soy. Yeyeh, Asher Yeyeh, yo soy el que soy. Eh, Quiero explicar un poquito acerca del nombre del Señor. Quiero meterme un poco más en esto, ¿no? Eh, la, la traducción, Pastor Meldin, Dios me lo bendiga, bienvenido. Eh, la traducción es yo soy el que soy. Ahora, con interpretación del Talmud y del Midrash, ellos afirman el Talmud afirma que el verdadero significado rabínico de esta frase es que Dios originalmente le dijo a Moisés, diles, yo estaré con ellos en este sufrimiento, o sea, en el sufrimiento que estaban en ese momento de Egipto, tal como estaré con ellos en los sufrimientos de los futuros exilios. O sea, ya el Señor, según el Talmud, estaba viendo el exilio de los caldeos, o sea, de babilónicos, de asirios. eh, y Moisés, cuando escuchó esto, consternado, le replicó a Dios, Señor del universo, basta con el dolor presente. O sea, estamos aquí en el desierto. Yo estoy en el desierto aquí y mis hermanos están allá esclavizados, poniéndole yo palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Por qué le voy a recordar futuras desgracias? Y dice el Talmud que Dios reconoció la sabiduría y la empatía de Moisés y corrigió sus palabras diciendo, tienes razón, ve y diles simplemente Yahweh, que yo estaré con ustedes.
Yahweh, Yahweh, Yahweh me ha enviado, omitiendo la mención de los dolores futuros para no desesperar al pueblo, pues, en otras palabras. El tetragramatón, eso que ustedes ven en pantalla allí, eso significa del griego las palabras de cuatro letras. Designa el nombre propio de Dios en la traducción hebrea. O sea, esas cuatro letras, que transliterado Y, H, W, H, que en la traducción en español nosotros lo hemos llamado Yahvé o Jehová. Quiero decirles que este tetragramatón, o sea, las cuatro letras, no tienen sílabas y es una pronunciación un poco difícil claro, para los judíos es fácil, ellos se acostumbraron a decirlo, pues, pero en las traducciones, por lo menos en inglés no aparece, aparece muy poco traducido Jehová, muy poco usado. Está también usado, perdón, a mí, está también usado el Yah, J-A-H, la reducción de Yahweh, pero usan más que nada en inglés el Señor, the Lord, ¿verdad? Eh, esto, esta palabra de Yahweh o Jehová, o sea, fue como un cambio, pues, de la palabra en original Yahweh, eh, y quedó así nombrado o traducido, pues, porque los hebreos, ellos no mencionaban, aún no creo que mencionan la palabra Yahweh, y si lo hacen de una manera susurrante, ellos de manera religiosa eh, dicen que no se puede pronunciar el nombre de Dios porque es impronunciable. El hombre no, y si lo hacen muy poco. Y si lo hacen, lo usaban muy poco en el templo, excepto en algunas y muy pocas tradiciones del templo. Espero que esté claro todo esto, ¿verdad? O sea, en español, nosotros lo llamamos Jehová, está traducido como Adonai, Señor. Voy un poquito más adelante aquí, lo voy a explicar. El Talmud y el Midrash Yahweh, una variante de Yahvé o del tetragamatón, H, Y, H, W, H, se asocia principalmente con la idea de que el Señor es eterno y su presencia continúa y su relación dinámica con el pueblo de Israel, derivada de la revelación de Éxodo 3:14 de que Ayer, Asher, Yeyes o Yahweh, Hacer Yahweh. Soy el que soy o seré el que seré. Sigo. El Talmud interpreta la respuesta de Dios a Moisés de manera relacional y consoladora. Dice, el santo, bendito sea, dijo a Moisés, ve y dile a Israel, yo estuve con vosotros en esta cautividad y estaré con vosotros en la esclavitud de los reinos futuros. Pero ya eso es lo que explicaba el Talmud, que el Señor lo cambió para que no le dijera eso. Y esto resalta que Yahvé o Jehová no es solo un nombre estático, un nombre de existencia, sino una promesa de acompañamiento divino en todas las dificultades históricas. En cada una de ellas el Señor iba a estar presente. Eso es una promesa. Yo estaré con vosotros, no os dejaré, no os desampararé.
Así dice Jehová, nuestro Señor. Ahora, en el Midrash, que es más o menos una serie de discursos, enseñanzas, prédicas, explica que Yeh aparece 3 veces para abarcar los tiempos. Dios el que fue, Dios el que es, Dios el que será. Es una interpretación de ese nombre. Y los rabinos enfatizan que para Dios pasado, presente y futuro son uno. Él trasciende el tiempo y es el ser verdadero. Ahora, Yahweh, Jehová, se relaciona con la raíz hebrea Yahaya o Javah. Bendiciones, Gilda, que Dios te bendiga. En la tradición rabínica indica la esencia eterna de Dios, el que existe por sí mismo, sin principio y sin fin. Nuestro Dios no tiene, amén. Nuestro Dios no tiene ni principio ni fin. Imagínate, si tuviese principio y fin, tuviese alguien que lo creó. Muchas personas nos preguntan, yo sé que ustedes también, pero bueno, ¿de dónde viene Dios y quién hizo a Dios? Si, primero, si Dios fuera creado, no fuera Dios. Y segundo, si tú le pudieses responder a esa persona de dónde vino Dios, tú eres mayor que Dios. Nuestro Dios tiene algunas cosas en misterio, un misterio santo que mantiene al hombre interesado en llegar a conocerle. Bueno, de nuevo a la palabra Yahvé. El Talmud discute que en este mundo el nombre se lee como Adonai. En este mundo, en el mundo de nosotros, no en el mundo espiritual, que significa Adonai, mi Señor, por reverencia. Pero en el mundo venidero se pronunciará como está escrito, enfatizando su santidad y el mandato de ocultarlo para evitar profanación. En la práctica, según el Talmud y el Midrash, por reverencia, se basa en el tercer mandamiento y las tradiciones del segundo templo. Los judíos no lo pronuncian y lo sustituyen por Adonai, el Señor, o por Hashem, el nombre eterno o el eterno, Elohim, que es Dios. Pero ahí ellos lo llaman Elohim, que Jesús mismo en la cruz, Elohim, Elohim, lama sabactani. La palabra Elohim está en plural, no significa Dios, significa dioses. ¿Entiendes? O sea que ya desde el mismo comienzo, en la palabra, el verso 1, Elohim hizo los cielos y la tierra. Ya estaban hablando de la Trinidad, los tres siendo un Dios. Solo en el templo se pronunciaba el nombre Yahweh en bendiciones específicas. Creo que es bastante claro. Si alguien no lo tiene claro, por favor, me lo puede decir, lo puede repetir o pueden preguntar, etcétera, etcétera. O sea que resumiendo, para el Talmud y el Midrash, Yahweh o Yahvé o el tetragametón matón, no es un nombre con un significado fijo o especulativo, no, sino un indicador de la presencia, es la presencia eterna, es la presencia misericordiosa, es la presencia relacional de Dios. Es el ser que acompaña a Israel en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esto contrasta con interpretaciones filosóficas posteriores más abstractas como el inmutable, el incambiable. La tradición rabínica prioriza su significado experiencial, o sea, de que nosotros podemos llegar a vivir con Dios y de pactos con puras especulaciones que se han inventado acerca de este nombre.
¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se dirigió a nuestro Dios no como Yahweh, no como Jehová. No hay un lugar en toda el Nuevo Testamento, ni en las cartas de Pablo, ni en las otras cartas, ni en los evangelios, que hagan nombre de Yahweh. Jesús se dirigió al Padre de dos diferentes maneras. Le dijo, Padre, como en Lucas 11:2 y Mateo 6:9, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús le dijo, los discípulos le dijeron a Jesús, Señores, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, cuando vais a orar, decid, haced como esto, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre? Ya lo voy a explicar un momentito más tarde. También lo llamó Abba. En Getsemaní, en el momento en que está sufriendo, ese momento de que suda sangre, en Marcos 14:36 decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Abba es la abreviatura de padre en arameo, que se traduce como papá. Ya ni siquiera lo llamó padre, lo llamó papá, o también papito o papi en idioma moderno. Eso es lo que significa Abba. De hecho, en la Pasión de Cristo de Mel Gibson se escucha esa palabra varias veces, Abba. Eso está escrito en arameo y esa película está toda en arameo. Nunca Jesús se dirigió al Padre como Yahweh, Jehová o Yah, sino enfatizó él claramente su relación única como hijo con el Padre, pero invitó a los seguidores a participar de esa filiación, o sea, de ser hijos por adopción. Dios nos adopta, que nosotros también llamemos a nuestro Dios Padre, para tener esa relación de padre e hijo. Vean los Romanos 8:15 o Gálatas 4:6, que ahí nos dice que fuimos adoptados como hijos y Él es nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús nos enseñó a conocer al Padre, a nuestro Dios Padre, de una manera más personal, mucho más íntima, no tan lejos, como hijo del Altísimo, al aceptarle a Él como nuestro Salvador. De hecho, hermanos, la doctrina cristiana, no me estoy alejando de lo de Moisés, sino estoy explicando lo que es el nombre de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Es a través de Jesús. La doctrina cristiana nos enseña que al creer en el Hijo nos lleva ante la presencia del Padre y dándonos las bases de, como dice Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Es un pasaje clave sobre la fe en Jesús como fe en Dios mismo. Tomando en cuenta esta base teológica, ¿no? Jesús nos enseña la nueva manera de presentarnos ante el trono de la gracia. Veamos lo siguiente, lo repito, sin salirnos del tema de Moisés, solo aclarando la pregunta de los siglos, ¿por qué no orar en el nombre de Jehová? De hecho, Jesús con su sacrificio no solamente nos perdona los pecados y nos otorga la vida eterna. Eso es importante y es primordial de creer. Eso es lo más importante de todo. Pero también comprendamos que Jesús con este sacrificio nos lleva ante la presencia del Padre. O sea, derrumba las murallas, por así decirlo, o recorta la distancia, la separación entre Dios y los hombres. Recordémonos esto.
Israel no se quiso acercar a Dios desde el mismo comienzo, cuando Él los libera allí. Israel guarda distancia con Dios, pensando que lo va a destruir, que cualquier cosa que digan, Dios le iba a dar un machetazo por la cabeza. Pero Jesús nos acerca al Padre en el amor del Padre cuando nos dice, perdón, cuando nos dice en Juan 3:16, disculpe, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo, disculpen, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, creemos en el Hijo, tenemos una relación directa con el Padre, por el amor que el Padre tiene hacia cada uno de nosotros. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, no es el conglomerado de piedras y metales y barro y ríos que es la tierra, la atmósfera, no. El mundo somos tú y yo. De tal manera nos amó Dios a nosotros, que Él recortó la distancia entre el hombre y Él al entregar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, ¿quién nos libró? El Padre. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para eso vino Jesús, para llevarnos ante la presencia del Padre y pertenecer al reino de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eh, La Biblia enseña que los creyentes pueden dirigirse al Padre en el nombre de Jesucristo. No porque las palabras en sí tengan un poder mágico, no, 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 sino porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y les voy a dar algunos pasajes más claros que respaldan esta enseñanza. Primero, Jesús fue el que ordenó pedirle al Padre en el nombre de Él, de Jesús. En Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesucristo. O sea, no es que yo esté en contra del nombre de Jehová. Por favor, no se malentienda. Pero mucha gente pregunta, de verdad, por qué no reprendemos a los demonios en el nombre de Jehová? Porque Jesús nos dio la manera de hacerlo en el Nuevo Testamento, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que con toda esta promoción de elementos judaicos, muchas personas han regresado a orar en el nombre de Jehová. Yo sé que el Señor oirá ese nombre, pero nosotros como cristianos tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. Para eso Él vino y hizo un nuevo pacto con nosotros, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Nos dejó las cosas para hacerlas a la manera de Jesús, a la manera del Dios Padre, a la manera del Espíritu Santo. Otras de las maneras en que Jesús nos pidió orar para el Padre, al Padre en el nombre de Jesús, nos dice en Juan 15:16, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He escuchado a algunos, ya se ha ido un poco esta oleada de que en el nombre de Dios sal demonio, o en el nombre de Dios, Señor, súplenos. ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios? Si la Biblia dice que hay dioses. Pero Jesús nos dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Obedezcamos más a Jesús. Usemos el nombre de Cristo Jesús. Tengamos la confianza que el nombre de Jesús nos va a llevar delante del Padre. Otro de las razones en el nombre de Jesús que Jesús nos dijo es que es una promesa repetida por Jesús. En Juan 16, 23 y 24 dice, de cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora
en ese momento, cuando le estaba enseñando, cuando era difícil para ellos comprender de que él era el Hijo de Dios, de que había que hacerlo en el nombre de Jesucristo, de que él, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Hasta ahora, le dijo él, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Otras de las razones por qué hacerlo en el nombre de Jesús, como lo dice en Juan 4, 14, 6, que Él es el único camino al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo explica por qué oramos en su nombre. Es el acceso al Padre, es por medio de Cristo Jesús. Otra de las razones por el nombre de Jesús es que Cristo es nuestro único mediador. No es Aarón, no es Moisés, no es Elías, no es Eliezer. Ya eso fueron historias del Antiguo Testamento. El único que es eternamente nuestro mediador y sumo sacerdote, y que hizo este sacrificio por una sola vez, es Cristo Jesús. En Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otro que tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por medio de Cristo que tenemos acceso al Padre. Otro es que nos acercamos con confianza. Hebreos 4, de 14 al 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El contexto identifica a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote por quien podemos acercarnos al Padre. Recordemos esto, el Padre trataba con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que se acercaba ante la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús vino, rompió ese velo, esa separación entre Dios y el hombre, y tenemos acceso a través del nombre de Jesucristo. Y todo debe hacerse en el nombre de Jesús. También en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios del Padre por medio de él. Gracias, Señor, por la comida, te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta ropita, te la doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el clima, te lo doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Otro, la oración apostólica. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Perdón, doblo rodillas ante el Padre por la causa de la muerte de Jesús para llevarnos ante el Padre. La muerte y la resurrección. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gerson, creo que estás allí. Dios te bendiga. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Aló? Marian, que Dios te bendiga. Bienvenida. Marian desde Canadá. En la cultura bíblica, el nombre representa la persona. El nombre representa la autoridad. Representa su carácter. Ustedes se dan cuenta de que por lo menos dice eh, Josué, hijo de Nun. El nombre de Josué sin traducción es Josué ben Nun. O sea, eso le daba a él las posesiones de su padre, la autoridad que le daba a su padre como su hijo y el carácter de esa persona. Ahora, en Jesús
Pedir en el nombre de Jesús significa acercarnos al Padre confiando únicamente en los méritos de Jesús. Tú no te puedes acercar al Padre por tus propios méritos. No tienes ese derecho o esa libertad. Tú tienes que hacerlo a través de Jesucristo. Otra de las razones, pedir en el nombre de Jesús es que pedimos conforme a la voluntad de Cristo. Otra de las razones es reconocemos que Jesús es el único mediador. Otra de las razones es buscar la gloria del Padre y la gloria del Hijo, no nuestros propios intereses. Por eso es que pedimos en el nombre de Jesús, para darle la gloria al Padre y al Hijo. Otra de las razones que pedimos en el nombre de Jesús no se trata simplemente de añadir las palabras en el nombre de Jesús como si eso fuese una varita mágica, no, sino de orar bajo la autoridad que te otorga el nombre de Cristo Jesús, en armonía con la voluntad del Señor, como dice 1 Juan 5, 14 y 15. Con esto, hermanos, hemos terminado la parte de la explicación del nombre de Jehová y de la pregunta que se hace, ¿por qué no oramos más en el nombre de Jehová? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere expandir un poco más el tema, etcétera, etcétera? Bueno, seguimos adelante. Bienvenida, Miguelina. Dios me la bendiga. Continuamos con la vida de Moisés. Moisés ante el faraón. Gloria a Dios. Recuerden que si hay alguna pregunta o alguien que quiere agregar algo, si no lo tiene claro, por favor, con mucha libertad, pueden preguntar, pueden pedir, etcétera, etcétera. Ante el faraón, Moisés regresa a Egipto después de su encuentro con nuestro Señor en la zarza ardiente. ¿Por qué? Porque ya el Señor le había dado la autoridad, se había dado a conocer, se había, le había dicho del proceder que él tenía que tener. No solamente que lo diera a conocer a él, sino que fuera en el nombre del Señor, con su autoridad, ejerciera esa autoridad delante del rey de Egipto, del faraón. Y le pone un ayudante llamado Aarón, y Moisés con Aarón se presentaba ante el faraón pidiéndole que liberara a su pueblo después de largas demostraciones del poder de Dios. Y ante esa negativa, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios, lo que obligó al faraón a dejarlos ir. Pero de allí, esto hecho de cuando los deja ir, ese mismo momento, el Señor establece la Pascua, establece el matar el cordero, el sacrificio del cordero, la sangre del cordero, que es la representación de lo que venía a ser el sacrificio que hizo Jesús para poder salvarnos. Pero no me voy a meter en el estudio de las 10 plagas, no, de Moisés con las 10 plagas. Si ustedes quieren, eso ya lo hablamos hace cuestión de 3 semanas, un mes. Pueden ver las 10 plagas, la charla 10 plagas de Egipto en nuestra página de YouTube. Si estás interesado, que no lo consigues o con mucho gusto yo te lo puedo enviar. Me lo pueden pedir cuando quieran. Tiene este distintivo, pues esta lámina la tiene allí puesta en YouTube y con gusto te la puedo enviar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir y nos dirigimos al éxodo judío, al éxodo hebreo, porque no solamente fueron los judíos, salieron las 12 tribus, la salida de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés lideró al pueblo israelita en dirección hacia el este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida.
Partieron desde Ramesés hacia Sucot. Sucot todavía existe. Sucot es uno de los lugares en que en octubre de hace 2 años fue que hubo ese ataque palestino hacia los judíos. Allí en Sucot y en otras ciudades. ¿Cuántas personas salieron? Dice que salieron unos 600.000 hombres. Eso sin contar a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Se calcula que el total, incluyendo estos tres grupos, más o menos unos 3 millones de personas. ¿Te puedes imaginar de tu pueblo, o sea, hay países completos de 3 millones. Hay ciudades que tienen 3 millones. Si tú estás en un país con una ciudad de tus 3 millones, imagínate eso en el desierto, caminando por ese sol, sin mucha comida, sin mucha agua, pero con la guía de Dios, que eso es lo más importante. Salieron de allí, se llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor. José había sido embalsamado, momificado, y él les pidió que no lo dejaran allí muerto, sino que cuando iban a salir, le prometieran que se lo iban a llevar. Y así pasó. La gran caravana de hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de dejar atrás la frontera egipcia. Mover 3 millones de personas es un tremendo viaje, es algo en que no podemos dejar a nadie atrás del desierto, hay que mover los animales, hay que mover los perolitos, las cositas, las tiendas, todo, tus maletas, ese era realmente algo espectacular. Bueno, ellos se movieron, dejaron atrás la frontera egipcia, establecida entonces en el Gran Lago Amargo, o sea, en la parte más superior del Mar Rojo. Y llegamos al punto del el cruce del Mar Rojo. Gloria a Dios. Miren, hermanos, el episodio de Israel ante el Mar Rojo, o sea, en Éxodo 14, es uno de los momentos más críticos y simbólicos de toda la narrativa bíblica. Aquí hay lecciones para aprender. Aquí vemos la mano de Dios moverse. ¿Por qué? Porque aquí era la decisión de no voy a regresar, no voy a abandonar. Aunque por delante de mí haya obstáculos y por los lados hay obstáculos y atrás tengo yo las hordas de maldad, no voy a regresar. No hay punto de retorno. ¿Por qué? Porque ya yo tenía que dejar la transición definitiva de la esclavitud de Egipto. Yo tenía que pensar en la libertad que me estaba ofreciendo el Señor delante de mí, que me estaba Él mostrando los milagros y que una vez más iba a cumplir su palabra de que Él dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Y va a ser una serie de milagros tan portentosos de que ustedes me van a ver a mí en movimiento. Eso es lo que era. Pero Israel tenía que dejar la mentalidad de esclavos. Por 400 años habían sido esclavos. Hijo esclavo, papá y mamá esclavo, abuelo y abuela esclavo, bisabuelo y bisabuela esclavo, tatarabuelo y tatarabuela, y así por 400 años. Varias generaciones de esclavos. Y estaban en un ambiente hostil, con poca comida, con vestimenta, me imagino, de esclavos, raída, hediondita, sucia, lavarla con cuidado, muy poca agua, estaban en un país del desierto, eran esclavos, no tenían las comodidades, no sabemos cómo dormían ni qué comían, pero sabemos que era difícil. Pero además de eso, estaban
rodeado de dioses y malos espíritus. Por lo tanto, la influencia sobre ellos era muy grande. Pero llegó Moisés, Moisés con su comunicación con Dios. Un hombre con Dios es mayoría, hermanos. Recuerda eso. En tu familia, un hombre con Dios es mayoría. Y cuando digo hombre, aquí estoy abarcando ambos sexos. Sea que Dios esté usando el hombre, o sea que Dios está usando la mujer, o sea que Dios está usando la pareja como una sola carne. Un hombre con Dios es mayoría. Gloria a Dios. Y Moisés, a través del el Espíritu Santo, usando a Moisés, las manifestaciones del Espíritu Santo, llevaron al pueblo al conocimiento del Dios. Que no se le quisieron acercar, ya eso es otra cosa, pero lo llevaron al conocimiento. Que se le acercaron en algunos momentos, es otra cosa, pero llegaron al conocimiento de que ese era el Dios. Y te voy a explicar otra cosa. El Dios que creían en esa región, como la mayoría de los dioses falsos, la gran mayoría cree que son dioses territoriales. ¿Entiendes? O sea, abarca lo que es tu país o tu ciudad, el lugar de donde se adora ese Dios. Por eso es que los imperios llevaban al Dios de ellos y se los imponían al nuevo para expandir tanto el poder que ellos tenían sobre la gente como el poder espiritual sobre la cual ellos venían en esa autoridad. Para el mismo Israel, nuestro Señor Dios se manifestó tan grande que le demostró a todos allí, tanto a los israelitas, a los egipcios, a los heteos, a los heveos, a los jebuseos, a los mollejeos, a todos ellos, de que Él era el Dios del universo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y tras salir, el faraón egipcio cambió de opinión y los persiguió. Pero el Señor Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran a pie y luego las cerró sobre el ejército egipcio. Gloria a Dios. Esto se convirtió en una encrucijada perfecta. Lo puede leer en Éxodo 14 del 1 al 4. Nos dice allí que Dios le ordena a Moisés cambiar de rumbo. O sea, salieron hacia un rumbo y Dios le dijo, ahora vete a Irot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Oye, me está dirigiendo ahí hacia el mar. Moisés no cuestionó. La estrategia de la trampa. Fíjate, el Señor lo que usó esto fue como para hacer caer a los egipcios en la trampa. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva militar, la posición de Israel era un subsidio táctico. Estaban encajonados, el mar frente a ellos, las montañas a los lados y el ejército de Faraón allá atrás, cerrando la única salida por la retaguardia. ¿Te das cuenta? Y el propósito era que Dios buscó deliberadamente, buscó esta situación para que Faraón pensara, como lo dice en Éxodo 14:3, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encajonado. No, mi hermano, se requiere una situación imposible para que Dios haga un milagro. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el objetivo teológico era demostrar soberanía absoluta sobre la potencia militar más grande de la época. Moisés, diciéndolo en una manera coloquial, usando un lenguaje moderno militar, no disparó un tiro, no usó ni un arco, ni tiró una flecha, ni tiró una lanza, nada de eso. Dios fue el que ingenió en todo esto. Y muchas veces en la vida nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Espérate, no has llegado al final. Oye, pero esto parece un ciclo. ¿Cuándo irá a terminar? Espérate, tú mismo lo dijiste, es un ciclo, siempre tiene un final. Los ciclos tienen finales.
Pero Señor, me siento encajonado. Espérate, Dios no te pone en un lugar muy pequeño para crecer. ¿Entiendes? Es parte de tu entrenamiento. Era parte del entrenamiento del pueblo hebreo, del pueblo israelita, para ver la mano poderosa de Dios. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo también se da cuenta de esta estrategia que era para ellos una ridiculez. Estamos encajonados, estamos en una trampa. Cuando ellos ven los 600 carros escogidos de Faraón aproximarse, el pueblo israelita huye despavorido hacia Moisés. ¿Hacia dónde? Hacia Moisés. Despavoridos, temerosos, no ven salida. Pero en lugar de reunirse, en lugar de clamar, de tirarse a la tierra y decir, oh Señor Dios Todopoderoso, tú comenzaste a librarnos a nosotros de estos egipcios, para este pueblo, a este faraón con sus carrozas, 600 carrozas. Eso te demostraba el gran poder. Era casi, yo creo que todas las carrozas que tenían allí, en donde vivía el faraón, para ir a buscarse a este pueblo que no estaba nada armado. Pero no corrieron al Señor, corrieron a Moisés. Pero Moisés, clamándole al Señor, siendo como el intercesor entre el pueblo y él y el Señor, busca al Señor. Y este es el choque de dos realidades. Éxodo 14, del 10 al 12, nos dice, cuando el pueblo ve a los 600 carros escogidos del faraón, su reacción revela, aún revela la mentalidad de esclavos. Y le reclamaron a Moisés, en lugar de decir, Moisés, guíanos a buscar al Señor. Se presentan ante Moisés con una, como nos presentamos a nosotros, ¿no? Con un espíritu de temor. A veces, por decir algo, mami, mi amor, mi esposa, vamos a orar a ver si el Señor nos va a escuchar, a ver si nos responde, porque me siento abandonado por Dios. O, mami, ora tú, hazlo tú, ¿verdad? Pero eso, hay esclavitud allí. Ahí hay cadenas que hay que romper. Ahí hay paradigmas que hay que quebrar. Ahí hay mentalidades que hay que deshacerse de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros no culpamos a Dios ni culpamos al liderazgo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar del Señor. Pero Israel en ese momento dijo, no hay sepulcros o no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para morir en el desierto, culpando a Moisés. Nos engañaste, fíjate, estamos en una trampa. Allá un poco de agua que no podemos pasar. A los lados un desierto que si huimos nos van a alcanzar. Y atrás tenemos al ejército de 600 carros egipcios. Y eso sin contar los caballos y los jinetes y los que andaban a pie. Parecía una situación imposible, pero nuestro Dios es un Dios de imposibilidades. Cuando tú estás en contra de la pared, vuélvete, date la vuelta y ponga a Dios entre la espada y la pared. Digo, dile a Dios, yo no puedo seguir más. Aquí estoy entre la espada y la pared. De hecho, pienso yo, Señor, que he hecho de mi parte. Y si no, perdóname mis pecados, pero mira, estoy contra el mar rojo. Pero ¿sabe qué pasa con el temor? El temor distorsiona la memoria. Parece que te apaga el botoncito de la memoria. Ellos en ese momento, o nosotros, porque no podemos echarle santurronamente o justificándonos, ellos prefirieron la falsa seguridad de la servidumbre esclava al peligro de la libertad guiada por fe. El Señor les estaba enseñando a moverse por fe. El Señor te está enseñando o me está enseñando o nos está enseñando a movernos por fe. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Y esto es una de las lecciones, como te dije al principio. Las masas de aguas, las trampas,
las murallas, no importa del elemento que sea, aquí estamos hablando de lo espiritual, caen o se abren en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que les digo que este es un punto muy central en los estudios bíblicos sobre el manejo del miedo y la crisis de la fe. Todos nosotros, hermanos, pasamos por momentos de crisis de fe. Todos. Pastor, ¿qué me está diciendo? Sí, sea por un momento que dudes, o sea por un momento que te dan ganas de abandonar, o sea que abandonaste y por días no oraste porque estabas en rebelión contra Dios. Pero el Señor lo que quiere es que te vuelvas a Él, que nos volvamos a Él, o que le busquemos a Él. Y Él en su misericordia dice que nos recogerá con mayores misericordias. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se para y esta fue la respuesta de Moisés. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Escuchen esta buena lección, mis hermanos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estoy seguro que Moisés vio allí el ejército y sintió como que, uff, pero inmediatamente su memoria se refrescó, el Espíritu Santo le trajo a la memoria esa conexión de que quien tenía todo esto en sus manos era el Señor. Amén. Y la respuesta de Moisés aquí dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, porque ellos lo estaban viendo en ese momento, Moisés les estaba hablando y ellos se estaban acercando en ese momento, nunca más para siempre lo veréis. Profecía. Y viene uno de los versículos más reaseguradores, de mayor consuelo para tener fe. Jehová peleará por vosotros Amén. y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces Aleluya. nosotros nos inquietamos? ¿Cuántas veces nosotros queremos echarle una manito a Dios? ¿O cuántas veces dudamos de Dios y le decimos, no debiste haber hecho esta cosa en esta manera? Debiste haberlo hecho de otra manera. Esto me recuerda una historia que mi esposa, antes de nosotros casarnos, por supuesto, ella tenía un amigo, un famoso director de cine y escritor en Venezuela. Y él quiso, o sea, asistir a las clases de entrenamiento que estaba recibiendo mi esposa también, pues. Está Yamira, la que ustedes ven aquí, ella entra, ha sido como por 60 años, ha sido amiga de mi esposa y este señor también, últimamente no lo hemos visto, él está en otro país fuera de Venezuela, tenemos unos añitos que no lo hemos visto, pero mi esposa y él salieron a evangelizar y se montaban en un autobús y repartían los folletos y ella hablaba y decía, mira, somos un par de nosotros jóvenes, estamos predicando el Evangelio, están aquí estos folletitos para que ustedes los puedan leer. Y cualquier persona que quiera recibir a Jesucristo, levante la mano ahorita, así mismo en el autobús, lo que llamamos en Venezuela el carrito por puesto, pues, el transporte público. Y hay gente que levantaba la mano, bueno, repite conmigo, abre tu corazón y repetían. Entonces, a este muchacho se le empezó. Estoy hablando que a veces queremos echarle una manito a Dios. Se le empezó pues, a presentar un fuerte dolor de barriga. Y él fue, entró a un restaurante, pidió un vaso de agua y le echó una pastilla de Alka-Seltzer, o sea, una pastilla para el estómago, pues. Y se la tomó. Y se le pega el peor dolor de barriga y le dice, y se estaba retorciendo y le dice a mi esposa, ay, Dios mío. Le dice la pastora Zulay, no puedo más, me duele mucho la barriga. Y eso de que es que tenía un poquito de dolor de barriga y yo quise echarle una manito a Dios y me tomé esto. Y yo le dije, Señor, quítame este dolor, pero te voy a echar una manito. Y consiguió el Alka-Seltzer y se lo tomó.
Una buena lección. Sencilla, hasta tonta. Porque a veces queremos echarle una manito a Dios. O a veces queremos acelerar el proceso haciendo nuestra parte, el brazo de la carne. Pero el Señor le estaba diciendo a través de Moisés algo muy importante. Vamos a analizar este verso. La respuesta de Moisés fueron tres mandatos conceptuales, tres mandatos basados en lo que habíamos escuchado. Ante ese pánico colectivo, Moisés no le da una estrategia militar. Vosotros de un lado, para allá, 500,000 para allá, agarren piedras, defiéndanse, échale polvo, arena en los ojos. Y ustedes del otro lado, saquen agua y empiezan a echarle agua. No, Moisés no dijo eso. Le dio tres directrices espirituales que rompen la lógica humana. La primera es, no temáis. O sea, controlen sus emociones. No teman, no tengan miedo. No se agiten. No se exciten. No. ¿Por qué? Porque el temor paraliza el espíritu y nubla el juicio. ¿Entendido? Amén. El segundo, está firmes. O sea, controlen su posición. No retrocedan hacia Egipto. Mantengan la posición asignada por Dios. No se muevan. Dios nos trajo hasta aquí y aquí vamos a estar firmes. Aquí nos vamos a parar. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. O al diablo le tenemos que decir eso. No voy para atrás. Veo que estoy golpeado, pero no estoy derrotado. Herido, pero no derrotado. Perdón. Herido, pero caminando. Está firmes. Y el último, ved la salvación. Miren la salvación. O sea, controlar el enfoque. Quitaste los ojos de Dios, vuelve a ponerlos en el Señor. Cambiar la mirada del ejército de Faraón hacia la promesa divina. No miren para atrás, atrás está el desierto lleno de egipcios, pero detrás de ellos está Egipto. No miren para atrás, miren hacia adelante, allí donde el Señor va a hacer el milagro, allí donde vamos a estar pasando ese mar rojo. Ya verán, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Éxodo 14:14. Alabado sea el Señor, bendice al Señor, alaba al Señor allí mismo donde tú estás, por su mano libertadora, por su misericordia, porque el dedo de Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos está llevando y va delante de nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa este pasar por el Mar Rojo? Para esto, con esto estoy terminando la clase de hoy. No es que estoy terminando la clase total, sino la clase de hoy. El milagro, el simbolismo teológico. Éxodo 14, 21 a 31. El cruce del Mar Rojo. Moisés nos dice allí, en Éxodo 14, 21 a 31, que Moisés se puso a orar toda la noche y levantó sus manos y levantó esa vara y empezó un viento oriental a soplar sobre el mar y empezó a dividir las aguas. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios está haciendo esta cosa y no hace esto de una vez? ¿O por qué Dios no destruyó la serpiente allá en el jardín del Edén de una vez por todas? ¿Y por qué Dios pasó toda una noche soplando, secando la tierra? ¿Por qué no abrió el mar y secó la tierra de una vez? Dios sabe lo que hace. Amén. No te pongas a preguntarle a Dios por qué. Recíbelo por fe. Hay una explicación espiritual para ello. La vara de Moisés no tenía poder mágico, no es la vara, hermanos. No tiene un poder mágico intrínseco, no. Simplemente la vara representaba el símbolo de la autoridad delegada por Dios ante el pueblo. Porque Moisés pudo haber dejado la vara allí en la orilla del Mar Rojo y pudo haber levantado las manos. No, pero él levantó las manos y la vara. Era como la antena, era como el poder de autoridad que Dios le había entregado. Y en el Nuevo Testamento,
Esto no se queda solamente atrás en el Viejo Testamento. En la teología cristiana posterior, el cruce del Mar Rojo se interpreta de forma simbólica de esta manera, mis hermanos. En 1 Corintios 1:2 dice, el de acerca del viento y la vara, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? Aquí el apóstol Pablo presenta el paso por el mar como una figura del bautismo cristiano. Todos ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, pasa por las aguas y comienza una nueva vida bajo el liderazgo de Moisés. Amén. Por eso es muy importante bautizarnos, hermano. El testimonio ante las personas de que eres cristiano y que es una nueva criatura, que estás dejando simbólicamente atrás en esas aguas la esclavitud, que estás siendo un nuevo hombre, levantándote de esas aguas. ¿Por qué? Esta forma paralela, mano. Esta comparación, el creyente deja atrás la esclavitud del pecado y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos intérpretes cristianos han visto en estos elementos una anticipación de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. La vara representa la autoridad salvadora de Dios actuando por medio de su enviado. El viento, en hebreo, ruach, que significa también espíritu. El viento, que también significa ruach, significa aliento. Lo que Dios sopló sobre el viento, sobre nosotros fue el aliento de su espíritu. Ese viento evoca la acción vivificadora del Espíritu Santo. Las aguas abiertas representan el tránsito de la esclavitud desde la esclavitud hacia la libertad, de la muerte a la vida. Gloria al Señor. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a llegar hasta hoy. El próximo martes continuamos con esta clase. Te invito a que continúes con esta clase, la parte número 3. Son muchas las lecciones que aprendemos de la vida de Moisés en su tránsito desde la salida, bueno, inclusive antes, sí, desde que nació, pues hemos visto enseñanzas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.